Seguimos adelante aquí en Telebuen Día recibiendo con gran gusto al ingeniero César Vegas, el candidato presidencial del PERI, Partido Ecologista Radical Intransigente. César, buen día, ¿cómo anda? Buenos días, Daniel, y muchas gracias por esta posibilidad de hablar acá en el Canal 4. ¿Quién iba a decir que aquel compañero de viaje de hace 20 años a Porto Alegre, en su condición de comunicador, Sí. 20 años más o menos, ¿no? Sí, andamos por ahí, que coincidimos en un viaje justamente a Porto Alegre, que tenía que ver con la actividad granjera en la cual yo me muevo, ¿no? Recuerdo perfectamente, bueno, yo hoy candidato a la presidencia por un partido ecologista radical intransigente, el PERI. ¿Un frente amplista, digamos, insurrecto? Linda palabra, la primera vez que me la proponen, sí, ¿por qué no? Digamos de alguna manera calculando de que no se cumplió con lo que se había dicho, nada más que por eso. ¿Qué no se cumplió? Bueno, para los que arrancamos como yo en 1983, un montón de cosas, un montón, muy grande de cosas. ¿La principal o la más angustiante, por ejemplo? La más angustiante en lo que a mí se refiere tiene que ver con el tema de lo que sucedió con la gente y con la tierra. Es decir, si bien esto arrancó básicamente con la dictadura, el destierro de gente, entre los dos últimos censos que involucran la gestión del Frente Amplio perdimos 12.000 unidades familiares, o sea, esos son como 60, 70.000 personas que están ahora en los cantegriles y mucha gente pobre. Los expulsados del campo. Claro, y además que tuvimos una concentración de la tierra como nunca, una extranjerización de la tierra nunca vista y una extranjerización también del agronegocio en sí, es decir, una participación muchísimo más alta, por ejemplo, en el ámbito de la industria del extranjero. Es decir, de alguna manera estamos perdiendo la soberanía nacional. Y el Frente proponía otra cosa. Entonces a nosotros nos duele eso mucho. Somos el país del mundo que en este momento tiene menos habitantes viviendo en campaña, es decir, en donde se produce el alimento. Soberanía alimentaria, seguridad alimentaria. ¿Qué vamos a hablar de eso? ¿Es posible que haya existido cierta brecha entre aquellos sueños, de pronto, aquellas ilusiones que tú hoy encarnas y lo que fue la realidad de gobernar? Bueno, esa también sería otra buena pregunta, pero yo es que creo que cuando uno dice algo lo tiene que después cumplir. Y yo creo que podrían haberlo hecho. Yo en todo caso lo que tengo para reprocharle, por ejemplo, a Mujica, es que él dijo las cosas que había que hacer. Pero no es que se choquen con la realidad y no las hacen, porque se chocaron con la realidad. Nosotros venimos de 10 años maravillosos en materia de precios de la agropecuaria, que arrancan, el crecimiento del país arranca en el 2004, cuando todavía gobernaba Valle, y esos precios ahora se están cayendo. De hecho, la soja anda valiendo el 70% de lo que valía hace pocos meses atrás. Para peor con este problema climático como el que tuvimos ayer, que yo estaba acá en la ciudad de Montevideo y fue gigantesco. O sea, ¿Cómo anduvo la chacra con el granizo? No, bastante bien, pero la lluvia estamos cansados. Sí. Por ejemplo, yo en mi casa vengo midiendo 1420 y algún milímetros desde que empezó el año. Ahí en el Espinillo, en Punta Sí. Espinillo. O sea, llueve distinto, decías tú el otro día. Llueve distinto porque las nubes antes se calculaba que tenían hasta 3.500 metros. Bueno, ustedes tienen a Nubel acá para hablar de eso, mucho más autoridad que yo, pero tenían 3.500, 4.000 metros de altura, 5.000. Ahora ya tenemos nubes de 7, de 8, de 9 y se ha llegado a medir nubes de 10.000 metros de altura. Entonces cuando le sacás el tapón, dicho en criollo abajo, llueve así. Y eso erosiona y todo un montón de cosas. Pero redondeándote la pregunta que me habías hecho. El problema fue que acá lo que viene mandando en estos 3 gobiernos que podría haber del Frente es Astori. Y ahí sí que hay una barra, diría en terminología mujiquista, diríamos que se molesta y mucho por eso. Porque Astori es un tipo liberal. Liberal con mayúscula. Entonces, no van a poder cumplir nunca el proyecto de una izquierda con Astori en el Ministerio de Economía, jamás. ¿La postura de Astori no encaja en el Frente Amplio? No, de ninguna manera. Astori, yo estudiaba los libros de Astori, 1983 y ahí para adelante.
borró con el codo lo que escribió con la mano. Pero mucho no le pegaría porque es un hombre que está muy viejo, ya no está como para uno, ya se le nota, el otro día lo voy a hablar a él enojado, bueno, que se enojen con ellos mismos. No cumplieron con lo que decían. Ahora, sí. vengo de decir en una radio que es 10-10 porque allá dije, bueno, voy para el Canal 4. Ah, y que pasa el aviso, está perfecto. Que en realidad lo que sucede es que al fin y al cabo uno tiene que hacer política con ojos y corazón. Ver la realidad, ver los cantegriles, ver la pobreza. La lluvia de ayer en un cantegril es barro, no es como acá. Y después analizarla poniéndole cabeza, pero un poquito de corazón también. Y Astori es un tipo muy frío. Es uno de los tipos más fríos que yo conozco. Bueno, y no hay ahí la dejamos. Y no hay que ser frío de pronto para mantener una política, porque tú señalabas, la bonanza, digamos, esta que se le denomina el viento de cola también, nace en el gobierno de Jorge Valle, según acabas de manifestar, pero es necesario mantener lo que se denominan políticas de Estado, hay que tener un pulso firme, un rumbo bastante certero. De hecho, se habla también de que Uruguay creció por encima del promedio de la región, lo que habla de un manejo doméstico de la economía. Eso no vale. Pero los 10 rubros de exportación, vale. Digo, tal vez gobernando otro partido estaríamos hablando de otra cosa. Pero los 10 rubros de exportación más importantes del Uruguay son todos agropecuarios y han tenido todos precios por encima del promedio de hace 10 años atrás. Entonces, ese viento de cola existió. De hecho, hay algo que no están diciendo ahora. No sé si te acordás que en la crisis del 2007-2008 nos decían la inflación es debida a la importación de inflación, ¿no? Claro. Porque los rubros que exportamos están subiendo. Bueno, ahora tendrían que decir que tiene que estar bajando la inflación porque están bajando los rubros los precios de los rubros que exportamos. Yo no los escucho, ¿entiendes? Yo digo que ellos, desde el punto de vista económico, si hubieran hecho todo lo que hicieron, pero sin asumir casi 20.000 millones de deuda más, casi 20.000 millones de deuda más tenemos que hace 10 años atrás, y pagas hasta el 2050. Entonces no es manera de gobernar para mí, no es serio. No es serio. El oficialismo pone énfasis ahora en que la composición de la deuda ha variado, que antes era para pagar intereses, ahora es para planes sociales, para acciones sociales. También se da esa cierta contraposición, o sea, cuando Tabaré Vázquez dice, el ministro de Economía, si yo gano, será Danilo Astori, ¿es acaso o no para mantener ciertas tranquilidades en los mercados, en los inversores que vienen y traen empleo? Mirá, ellos creo que sí, claro, hay que dar seguridad y ellos creo que ven bien lo que uno ve mal, está ahí la diferencia nada más. Pero Tabaré Vázquez debería de acordarse, ahora que es una de las personas más ricas del Uruguay, de cuando fue pobre, porque Tabaré fue muy pobre. Tabaré tiene una casa sumamente humilde, entonces él se olvidó de eso, se olvidó, porque ni siquiera van a donde están los pobres. Ruta 1, kilómetro 10,5, donde Mujica hace poco inauguró unas casitas bastante lindas así, ahí en el kilómetro 10. En el kilómetro 10,5, a 5 cuadras de esas casitas, está el último cantegril que se formó en el Uruguay, ahí en contrarruta 5. No, yo no lo veo bien. Creo que los cientos de miles pobres que hay en el Uruguay están exactamente igual que hace 10 años atrás cuando gobernaban los colorados. Y a mí me gustaría que no fuera así. Con ese discurso, ¿cuál es el objetivo hoy que se traza el PERI? Desde el punto de vista electoral, acceder de pronto a una banca en el Parlamento. Sí, ese es el objetivo, porque además en la agenda, ¿qué apareció de nuevo en estos 10 últimos años? Toda esta problemática ambiental que es gigantesca. De hecho, ahora estuvieron reunidos los principales de todo el mundo, tú lo sabes muy bien, por el tema de la agenda climática, ¿no? Bueno, nosotros aparte de todos los problemas económicos que tenemos ahora los seres humanos,
tenemos que encargarnos de la agenda climática. Y bueno, en ese sentido nosotros somos muy críticos de algunas de las cosas que se están haciendo en el Uruguay, como es el monocultivo de 1 millón de hectáreas de eucaliptus, con grandísimos problemas, pero gigantescos desde el punto de vista social, o el 1 millón de hectáreas de soja transgénica, que están envenenando todo, en vez que en mi casa yo hago la soja variedad orgánica, sin veneno, y podríamos tener 1 millón de hectáreas de soja orgánica. Así que los planteos nuestros vienen un poco por ese lado. Bien, ¿por qué esos planteos que de pronto serían muy compartibles por un buen número de personas no se traducen luego en voto? ¿O tú esperas que sí, que cambie Bueno, eso? nosotros somos muy nuevitos y el 26 de octubre se dirá si se transformarán o no en votos. Bien. Y hay algunas encuestas que ya nos marcan y nos ponen como una cosa media asombrosa, que un partido nazca de la nada, que no tenemos sede, no tenemos comités. ¿Cómo se financian? ¿Hay un financiamiento de campaña, digamos? Si hubiera tenido las rifas a mano, las saco y ya te vendo un número. Sí, tenemos una campaña de ventas de rifas, que son bolos de colaboración, venta de camisetas, gorros, lo que vamos haciendo, vamos vendiendo, reinvertimos, volvemos a vender. Bien. La colaboración nuestra de los propios compañeros, como que yo esté acá y no esté trabajando en mi chacra, es todo una cosa muy militante lo nuestro, ¿no? ¿Les pegó duro el hecho de que se hayan realizado acciones estatales durante esta administración para traer una tercera planta de celulosa? Lo de Aratiri, que ahora parece postergado. Sí, Aratiri en parte probablemente que tenga algo que ver con lo que hemos hecho nosotros. Hemos estado en las 6 marchas que hubo, estamos organizando la 7ª para el 10 de octubre. O sea que ahí son organismos, los movimientos, sí, los movimientos sociales influyeron entonces para que sí. Yo creo que eso de alguna manera lo corrió al proyecto Aratiri. Y ahora me dolió muchísimo a mí. Sinceramente, lo dije en nuestro programa de radio, tenemos un programa de radio también para difundir nuestras ideas. ¿A qué hora va? ¿Qué día? CX40 a las 11:30, todos los días, y el domingo de 10 a 12, mucha militancia nuestra en la radio, pero digo, esa en realidad nos dolió mucho a nosotros que Pepe Mujica, el presidente, en los últimos meses de su gestión fuera por una tercera planta ubicada en el este del país. Donde el agua definitivamente o va al Río Negro o a la Laguna Merín, y es una cosa verdaderamente de locura. Y afortunadamente la gente de UPM de Finlandia le dijo que no. Le dijo que no hasta tanto haya mejor infraestructura, parece que pasa por ahí. No, yo creo que le dijo que no. Yo creo que le dijo que no. ¿Y por qué? Y bueno, porque yo veo que en aquella zona del Uruguay no están dadas las condiciones para ninguna planta. ¿Y no será que a esas empresas o a esos emprendimientos se les exige mucho hoy? Dice que son las plantas más controladas del planeta hoy por hoy. Sí, y está bien que sean controladas. Justamente lo que yo explico en los medios, viniendo de Paysandú como vengo, habiéndome bañado en las preciosas aguas del río Uruguay en las que no se pudieron bañar mis hijos porque un cartel gigantesco decía peligro, aguas contaminadas, digo, esas plantas dentro de 20 años o 30, ¿en qué condiciones van a tirar el agua al río? Porque casi seguro que no sean más de UPM ni de Stora Enso, Arauco, o sea, Monte del Plata. Casi seguro que ellos las vendan. Y dentro de 20 años, que quede la prueba testimonial de lo que estamos diciendo por primera vez acá, el agua la van a tirar limpia al río. Si me garantizan eso, me quedo conforme y no tanto, porque cuando Aratiri dijo que iba a rellenar los cráteres, nosotros decíamos, no sé cómo lo van a hacer. Bueno, César, muchas gracias por estos minutos, ya estamos en el cierre. Más adelante probablemente podamos hablar de una visión crítica sobre el PIT-CNT, que está actuando de manera desacertada según la consideración del PERI, pero bueno, quedará para más adelante. Lo mismo que ese estilo de vida que se le compara a veces con Mujica, ¿no? Que son parecidos, bueno, chacreros, en fin, pero hay distancias allí. No, yo lo conocí al Pepe cuando él andaba precisamente de botas de goma y patas en el barro, como decía él. Y ese Pepe a mí me sigue gustando y enamorando, o sea, no tengo ningún problema en decirlo. Lo escuché cuando él salió de la cana, cuando todos ellos salieron en el Palacio Peñarol, y estaba peladito y ya nos gustaba lo que él decía. Lo que pasa que, bueno, hay cosas que las dejó ahora por el camino y eso no me cae muy simpático. Muchas gracias a ustedes, Daniel, y al Canal 4 por esta oportunidad. El candidato del PERI, César Vega. Pausa y vamos al cierre de Telebuendía.
por eso. ¿Qué no se cumplió? Bueno, para los que arrancamos como yo en 1983, un montón de cosas, un montón, muy grande de cosas. ¿La principal o la más angustiante, por ejemplo? La más angustiante en lo que a mí se refiere tiene que ver con el tema de lo que sucedió con la gente y con la tierra. Es decir, si bien esto arrancó básicamente con la dignidad de Porto Alegre, que tenía que ver con la actividad granjera en la cual yo me muevo, ¿no? Recuerdo perfectamente. Bueno, yo hoy candidato a la presidencia por un partido ecologista radical intransigente, el PERI. ¿Un frente amplista, digamos, insurrecto? Linda palabra, la primera vez que me la proponen, sí, ¿por qué no? Digamos, de alguna manera calculando de que no se cumplió con lo que se había dicho, nada más que... Seguimos adelante aquí en Telebuen Día, recibiendo con gran gusto al ingeniero César Vega, es el candidato presidencial del PERI, Partido Ecologista Radical Intransigente. César, buen día, ¿cómo anda? Buenos días, Daniel, y muchas gracias por esta posibilidad de hablar acá en el Canal 4. ¿Quién iba a decir que aquel compañero de viaje de hace 20 años a Porto Alegre, sí, en su condición de comunicador, sí, 20 años más o menos, ¿no? Sí, andamos por ahí, que coincidimos en un viaje. Extranjerización de la tierra nunca vista. Y una extranjerización también del agronegocio en sí, es decir, una participación muchísimo más alta, por ejemplo, en el ámbito de la industria del extranjero. Es decir, de alguna manera estamos perdiendo la soberanía nacional y el frente está dura, el destierro de gente. Entre los dos últimos censos que involucran la gestión del Frente Amplio perdimos 12.000 unidades familiares, o sea, esos son como 60, 70.000 personas que están ahora en los cantegriles y mucha gente pobre. Los expulsados del campo. Claro, y además que tuvimos una concentración de la tierra como nunca.